La siguiente exposición corre a cargo de Jorge Reyes Magaña y va a abordar el tema carácter social de la ingeniería lingüística. Bueno, buenas tardes a todos. Como mencionaron, mi nombre es Jorge Carlos Reyes. Soy parte del grupo de Ingeniería Lingüística y más que nada lo que voy a abordar es una perspectiva general de los proyectos que se desarrollan dentro de este grupo de Ingeniería Lingüística. Yo soy estudiante de doctorado y mis asesores son el doctor Gerardo Sierra y la doctora Gemma Bell. En este grupo de Ingeniería Lingüística nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria. Existen muchas personas que colaboran con nosotros, desde lingüistas, matemáticos, psicólogos, y a lo largo de la presentación pues nos vamos a dar cuenta de los temas que se abordan para darle sentido al título de la presentación, que es el carácter social de la ingeniería lingüística. Uno de nuestros proyectos habla de la detección de rasgos predictivos de Alzheimer, en los cuales se utilizan diferentes herramientas, como podemos hablar de esta evaluación de RST, que son técnicas como método para los estudios lingüísticos de carácter conversacional. Digamos que se hace un análisis cualitativo de un discurso y se trata de encontrar características que definan a personas que tienen esta enfermedad respecto a otras personas que no la tienen. También se analizan automáticamente las categorías morfosintácticas y la riqueza léxica como características lingüísticas. Es decir, que una persona sana debe tener un vocabulario más amplio que una persona que está enferma. Y también una simulación de normas de asociación de palabras del español de México e identificar las desviaciones de la norma. En general, una norma de asociación de palabras lo que hace es, dada una palabra que se establece como estímulo, lo primero que se te viene a la mente tendrías que responderlo, y si estás de manera sana, debe de existir un patrón para poder encontrar cuando empiezan a decirte cosas que no tienen nada que ver con esos estímulos. Entonces, a través de estas herramientas es que nosotros se trata de estudiar esta enfermedad. En esta gráfica vemos la riqueza de vocabulario establecida a través de diversas métricas y toda la parte de arriba representa palabras que se encuentran sanas y la parte de abajo donde está la línea punteada representa personas que ya tienen la enfermedad. ¿Okay? Del lado derecho nosotros observamos una gráfica que representa las normas de asociación de palabras. Los nodos que se ven que tienen muchas conexiones, pues representan a las palabras estímulo, y las que representan de manera radial son aquellas palabras que son las respuestas. Otro de nuestros proyectos es el análisis pragmático y discursivo de la comunicación paciente-médico. Este proyecto, pues una de sus finalidades es tratar de mejorar la relación que existe o identificar los rasgos de la relación que existe entre un médico y su paciente. De tal forma que existe un etiquetado pragmático conversacional de manera técnica a través de un XML y dado una conversación entre un médico y un paciente, pues se puede ir analizando cada una de las partes de esa conversación y asignándole un valor, una afirmación, una exposición, una despedida, etcétera. Todo esto para hacer un análisis un poco más específico y no tan subjetivo de la relación que pueda existir entre el médico y sus pacientes. En este trabajo se estuvo colaborando con el Instituto Nacional de Cancerología, donde se proporcionan esta información o este corpus, que es el conjunto de documentos o de elementos conversacionales, y ya luego se hacen transcripciones. Por eso les comento que son grupos muy grandes que nos permiten apoyar para poder sacar adelante estos proyectos. Otra de las partes es la detección de los proyectos, la detección automática de pensamientos suicidas en textos. Es desarrollar un método para detectar automáticamente pensamientos suicidas en textos aplicando aprendizaje automático. Nosotros podríamos tener elementos a través de cadenas de texto y poder etiquetar a través de aprendizaje automático, de poder reconocer cuáles textos se consideran de una persona suicida o no suicida, ¿ok? Y pues bueno, una vez que tengamos mucho corpus e identificar cada uno de estos elementos, cuando llega un nuevo texto de alguien, poder determinar si tiene un pensamiento suicida o no, ¿ok?
Acá hay algunos de los sentimientos igual: alegría, miedo, vergüenza, culpa, tristeza, cólera, ira, rabia, etc. Cada uno de ellos son clasificaciones que se pueden establecer dentro de los textos. A veces se manejan, o la mayoría de estos proyectos están enfocados a tweets, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos descargar, creo que hasta un día antes, los tweets de la plataforma, ya tweets más viejos como que te los cobran. Pero bueno, si se tienen elementos tecnológicos que van bajando los tweets, pues se puede ir aumentando este tipo de corpus para poder hacer los proyectos. Para lograr esto, debemos formular el problema como un problema de clasificación en el espacio vectorial para poder hacer computación, desarrollar el modelo usando enegramas tradicionales, características psicológicas, enegramas sintácticos de diferentes tipos y tamaños. ¿A qué se refiere esto? Es bastante sencillo. Enegramas tradicionales de palabras es cuando nosotros, si hablamos de bigramas, tomas 2 palabras nada más. Por ejemplo, en esta parte, desarrollar el sería un bigrama, el siguiente bigrama sería el modelo. El siguiente bigrama sería modelo usando, y eso ayuda a caracterizar los elementos con los que vas a alimentar tu algoritmo. Los enegramas sintácticos simplemente es, las palabras pues están clasificadas como artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, lo que nosotros ya sabemos desde la primaria. Pues bueno, cuando hablamos de enegramas sintácticos, es decir, bueno, si yo tengo desarrollar el, mi bigrama sintáctico sería verbo, artículo, y así nos vamos con cada una de las partes, ¿ok? Así, si hablamos de bigramas, trigramas, pero aquí en general son enegramas que nos ayudan a poder hacer la clasificación. Experimentar modificando valores para diferentes parámetros del método, así como ejecutando diferentes métodos de aprendizaje automático. Así como hablé de bigramas, podríamos hablar de enegramas, incluso se habla de caracteres. Estar pensando en solamente las letras, eso sirve mucho. Parecería que, ¿y cuál sería el sentido? Pues cuando lo metes en el algoritmo funciona bastante bien, ¿sí? O incluso hasta los símbolos ortográficos de no me soporto o cosas así, le pones 3 puntos suspensivos o de exclamación, etcétera, pues eso también sirve al final para poder hacer la caracterización. Y analizar varias métricas de evaluación utilizando, acá hay algunos elementos como la accuracy, el precision, el recall y el F1 score. Son métricas que se utilizan para saber qué tan bueno fue tu modelo respecto a si es suicida o no. ¿Okay? Otro de los proyectos es la extracción léxica para lenguas indígenas. Tenemos generación de corpus paralelo, que es la recopilación y digitalización de textos paralelos, preprocesamiento y normalización de textos, alineación a nivel de oración de textos paralelos y diseño de una plataforma web. Cuando hablamos de un texto paralelo es como si tengan un documento escrito en 2 lenguas y podemos identificar en qué parte está en español, está en inglés y decir esta oración corresponde a esta otra oración, y con eso se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer un traductor o podemos hacer, bueno, entre otras aplicaciones. Análisis y medición de complejidad de fenómenos lingüísticos para cada lengua, creación de modelos computacionales de segmentación, análisis morfológico, diseño de representaciones vectoriales del significado de las palabras, o a través de word embeddings nosotros podemos hacer, establecer una palabra como si fuera un vector, ¿sí? Matemáticamente hablando, y después puedes hacer operaciones matemáticas sobre ese vector que representa una palabra y te da ciertas relaciones, y la evaluación de esa efectividad. Todo esto para la extracción léxica bilingüe. Acá pues tenemos una plataforma dentro de del instituto donde pueden acceder a ella y pueden ver oraciones que están tanto en español y en este caso en náhuatl. Este fue un proyecto, el Axolotl, que es un corpus paralelo náhuatl español. Pues obviamente todo esto tiene un carácter social muy importante para poder que el desarrollo llegue a las comunidades indígenas. Se está trabajando además del náhuatl, en maya y en otras que son importantes para nuestro país.
Otro de los proyectos es el análisis de rasgos de personalidad en la obra epistolar de Frida Kahlo. Y el objetivo de este proyecto es identificar y caracterizar rasgos de la personalidad de Kahlo, pero desde una perspectiva abordada en su escritura. Se determina la estilometría y el perfilado de la personalidad de la autora mediante estos análisis, estructura de textos, el léxico utilizado y todo lo que se especifica acá. ¿Cómo obtuvieron esos manuscritos? Este está disponible en internet y los otros… Es a través de una fundación, pero nada más que son privados. Todavía son de una fundación que se trata de difusión de la cultura, tiene mucho interés con la obra de Frida Kahlo. La imagen que está aquí está disponible en internet porque las que yo tengo son privadas y no se pueden… ¿Es escritura de ella? Es escritura de ella, sí. Se dice 1953. Qué interesante, caray. Sí. Ahí habla sobre la muerte, ¿verdad? ¿En el anterior? En el texto hablaba sobre la muerte, ¿no? La vida callada. Creo que sí. La muerte se aleja, está. Sí. Ok. En el siguiente proyecto también se puede determinar la atribución de autoría. En esta obra en particular, la del Móndrigo, a raíz con motivo del 1968 y todo el movimiento que se dio, bueno, existe este libro que es anónimo y a través de diferentes técnicas se analizan autores para ver cuál de ellos se le podría asignar o atribuir la autoría, ¿no? Se analizaron estos autores y a través de diferentes métricas, por ejemplo, la primera que vemos en la primera columna toma en cuenta la frecuencia de las palabras que más se utilizan en ese texto. La segunda aborda un poco más cuestiones de estilo que utilizan ciertos autores y luego se comparan contra la obra del Móndrigo para ver qué tan cercanos es su forma de escribir respecto a las otras. Bueno, acá, además de esas técnicas, se utilizan bigramas de caracteres, como les expliqué antes, trigramas o unigramas de palabras funcionales. Cuando hablamos de unigramas, realmente solo son palabras por separado. ¿Y qué es una palabra funcional? Son aquellas que no tienen un significado, pero sirven mucho para conectar las palabras, como son los artículos, las preposiciones, etc. ¿Ok? Y bueno, acá tenemos ciertos resultados. Y pues, hablando un poco más de… El análisis estilométrico, pues se toman en cuenta la longitud del párrafo, el número de puntos por párrafo, número de comas, número de palabras por párrafo y se grafica para ver, bueno, cómo están el texto del Móndrigo respecto a la obra de los otros autores. También tenemos observatorios de opinión a través de redes sociales como Twitter, noticias, discursos. Y se utilizó un proyecto o se estuvieron analizando las palabras de los candidatos en las elecciones pasadas. Acá tenemos las palabras que más se utilizaban por este candidato, Ricardo Anaya, y por Andrés Manuel López Obrador. Y se hizo un análisis sobre eso. Bueno. En el observatorio de opinión también tenemos la línea de tiempo de todos los tweets que se fueron dando respecto a cada uno de los candidatos durante la elección pasada, ¿no? Entonces, igual habían elementos que iban recapturando todos los tweets que se iban generando durante este periodo. Pues bueno, de manera general llegamos a las conclusiones. La ingeniería lingüística constituye un amplio conjunto de conocimientos que tienen aplicaciones pues, en muchos campos. Los desarrollos tecnológicos derivados de la ingeniería lingüística repercuten en el desarrollo humano y tienen como resultado pues, un impacto social y un impacto económico también. Algunas de las áreas de impacto son medicina, la descripción y la predicción temprana de enfermedades, la salud, la mejora de la interacción médico-paciente, la psicología y la psiquiatría, la detección de sentimientos en tweets e identificación de suicidas, la detección de autoría, perfilado de autor y lingüística forense, un análisis de opinión también basado en redes sociales, y la ingeniería lingüística proporciona elementos clave para el diseño de sistemas y algoritmos que van a tener una incidencia vital en el desarrollo tecnológico del futuro próximo, como son ciencias de datos,
abordado desde una perspectiva de lenguaje natural por la cantidad de información que se tiene en cuestión de textos, el Internet de las cosas, sistemas de question answering y motores de búsqueda inteligente. Jorge, muchísimas gracias. Una pregunta. Muy por ahí padre. atrás. ¿Puede detectar en el análisis de los datos de los tweets los bots, los robots, para poder limpiar de ruido la señal, por decirlo así? Sí, en este caso estos sistemas utilizan aprendizaje automático, entonces tal vez tendría una batería de tweets que se hayan identificado que realmente vienen de bots, ¿no? Para que cuando lleguen nuevos, con base en los que ya estaban, determinen si son o no son. ¿Okay? Una pregunta. Felicidades, me gustó mucho tu trabajo y tengo una duda. Sí. A partir de un texto, ¿tú puedes determinar o clasificar si una persona tiene alguna enfermedad psicológica? Esa es la idea del proyecto, sí, se está trabajando en eso. ¿Y como qué tipo de enfermedades? Como la de Alzheimer, como la que se presentó en un principio. O los instintos suicidas. ¿Alguna otra pregunta por acá? Sí, yo tengo una duda, pero ¿esto estaría basado como en un sistema de escritura con una gramática perfecta de alguna forma o cómo le harían para detectar esos errores que, no sé, mucha gente probablemente no, vaya, algo tan simple como esto se escribe con S, con C, un acento? No, realmente el procesamiento del lenguaje natural ahí ya radica su complejidad, porque no puedes tener una gramática perfecta y aunque la tuvieras, pues la gente hace lo que se le pega la gana. O sea, puede escribir de manera diferente, no respetar. Hay sistemas que se enfocan en, por ejemplo, si tienes un tweet que está mal escrito. Exactamente, muchas veces en redes sociales es donde más se puede ver eso, ¿no? Exacto, hay herramientas que te ayudan ya a hacer esos cambios y a los análisis. O sea, realmente lo más difícil que tiene el procesamiento del lenguaje natural es que dado un texto tienes que procesarlo, preprocesarlo antes para que ya te quede algo relativamente bien escrito o lo mejor posible escrito, para que ya lo puedas procesar. Incluso el uso de abreviaturas, el uso de emojis, contracciones, un montón de cosas las tienes que preprocesar antes y ya después echas a andar tus algoritmos y ya para que puedas obtener buenos resultados. ¿Okay? Ok, muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias. ¿Una pregunta más? Disculpe, ¿podría llegar a diagnosticar enfermedades patológicas? O sea, lo que serían como virus o bacterias. ¿Cómo cuáles? Patológicas, o sea, lo que serían virus, bacterias. No, en cuestión, bueno, yo creo que no. Sí, es complicado. Bien, otra pregunta por acá, Javier, y terminamos con esta ronda de preguntas. Ay, pues, a mí me parece muy sorprendente esto, realmente es un trabajo muy interesante. Ajá. ¿Han ustedes trabajado con gente del área de humanidades y le han presentado estos resultados? Sí, Filósofos, historiadores, arquitectos, no sé. tengo entendido que sí, o sea, toda la parte del desarrollo de los lingüistas vienen de la Facultad de Filosofía y Letras y se han hecho estudios previos o trabajos anteriores. Yo desconozco un poco en eso, pero entiendo que sí hay mucha relación de nosotros con esa área. O sea, les presento un poco la parte computacional, pero es bastante complejo y es ahí donde se aprovecha la riqueza que tiene la universidad de poder acceder a gente de todos los ámbitos. Muchísimas gracias, Jorge. Un aplauso.